Un saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Bienvenidos a esta catequesis de adultos, en la cual en este segmento daremos continuidad al tema de la edificación espiritual y uno de sus elementos, la revisión de los medios de crecimiento. En la catequesis anterior utilizamos la metáfora de una mesa, donde cada soporte simbolizaba uno de los medios de crecimiento en nuestra vida espiritual. Y puntualmente hablamos sobre la vida comunitaria o la integración comunitaria. Ahora abordaremos otro pilar fundamental e indispensable, el cual es la palabra de Dios. En la reunión de la pequeña comunidad, en el tiempo que corresponde a la edificación espiritual, cada coordinador debe de abordar este aspecto con cierta regularidad. ¿Cómo estamos viviendo nuestro contacto con la palabra de Dios? Debemos de descubrir que la lectura o escucha de la palabra de Dios debe de ser una guía para nuestra conversión. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 24, nos dice: Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hermanos, lo importante no solo es leer o escuchar, sino que el Señor Jesús nos dice poner en práctica. Y precisamente para descubrir cómo estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, es que nos sirve el revisar este medio de crecimiento en la comunidad. Para ello, a continuación les sugerimos las siguientes preguntas que podemos reflexionar con nuestros hermanitos de comunidad, las cuales no son la única forma, pero las compartimos a manera de guía. La primera pregunta es: ¿leo la palabra de Dios diariamente? Esto parece muy obvio y muy básico, que todo cristiano, todo miembro de la pequeña comunidad lee la palabra de Dios, pero muchas veces recordemos que podemos estar viviendo un desierto espiritual y esto nos lleve a alejarnos de este encuentro con la palabra. No es prudente asumir que porque yo como coordinador leo diariamente la palabra, mis demás hermanos lo hacen también. Siempre es necesario revisar este paso tan fundamental. Ahora que probablemente hemos descubierto que todos leemos diariamente la palabra de Dios, viene la segunda pregunta: ¿cuánto tiempo le dedico a la lectura de la palabra de Dios? ¿Le dedico el tiempo adecuado para que sea una lectura atenta, de reflexión, en un ambiente de paz, que ilumine el momento que estoy viviendo? Para ello, podríamos apoyarnos en las sugerencias o consejos que nos dan algunos sacerdotes para vivir este tiempo de la lectura de la palabra de Dios de mejor manera. Una tercera pregunta es: ¿descubro lo que el Señor me dice en su palabra? Muchas veces nos sucede que cuando leemos un texto de la Biblia, la reflexión inicia así: es que hay hermanos que, esto es para los que andan en, o comenzamos hablando del texto y terminamos hablando de otro tema. Entonces, ¿cómo descubro lo que el Señor me dice?
como yo pienso, lo que yo creo, de quién me dejo instruir. Aquí podemos hacer una pregunta más. ¿A quiénes les delegó la enseñanza de su palabra Jesús? A los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? El Papa y los obispos. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Escuchamos las enseñanzas de nuestro obispo, de nuestros sacerdotes, que finalmente son representantes de nuestros obispos. Todo esto a manera de ejemplo para descubrir los medios que el Señor nos ha dejado para saber escuchar su palabra. Una cuarta pregunta es, ¿qué lees? En esta pregunta podemos descubrir qué nos llena de alegría cuando leemos la palabra de Dios o qué estamos buscando para iluminar nuestra vida. ¿Será sabiduría, esperanza, fortaleza, fe? Es muy positivo revisar esta parte, ya que podemos descubrir cómo el Señor nos llena de su amor con su palabra y así somos más conscientes de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Ya casi para finalizar, tenemos una quinta pregunta, la cual es, ¿la lectura es en oración o para estudio bíblico? Y esto no significa que una sea buena y la otra manera sea mala, sino más bien para descubrir cómo vivir apropiadamente cada momento. Por ejemplo, si es una lectura en oración, probablemente es algo más íntimo, más personal, más profundo, una experiencia más espiritual, por así decirlo. Y si estamos haciendo una lectura con un fin de estudio bíblico, esto conlleva a un aspecto más intelectual, más de comprensión, probablemente porque me estoy preparando para dar una catequesis, para dar una enseñanza puntual a alguien que lo necesita, o para mí mismo. Ya lo decía San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Una sexta pregunta sería, ¿por qué no la lees? Y esto nos puede dar algunas luces en el sentido de que quizás estamos cansados, quizás no tenemos tiempo, estamos muy saturados de trabajo, hemos perdido el interés y un sinfín de situaciones que nos pueden estar llevando a este desánimo. Y aquí la oportunidad para toda la comunidad, para que juntos oremos y podamos superar estos obstáculos. Una última reflexión del Evangelio de San Juan capítulo 5, verso 39. Dijo Jesús, investigad las Escrituras, los que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Esperamos, hermanos, que les sea útil esta guía de preguntas y sobre todo que sean de inspiración para que las puedan realizar en sus pequeñas comunidades. Bendiciones.